¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Cuéntenos, ¿en qué está la situación? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas de la Corte Interamericana? ¿Qué tipo de fallo es el que se va a emitir? Bueno, primero yo quiero felicitar al canal, es un excelente reportaje que da cuenta de específicamente toda la historia que ha acontecido desde que este caso ingresó al sistema interamericano. Estamos en la fase final, esperando, como dices tú, efectivamente el fallo, y creo que hay que esperar el fallo con tranquilidad. Se ha hecho el trabajo de defensa, el mejor trabajo que se podía hacer. Este caso llegó justo cuando comenzaba este gobierno. El informe de fondo fue presentado en junio del 2011, es decir, cuando terminaba el gobierno de Alan García, lo que implica que la decisión de interponer este caso ante el sistema vino de una defensa que en ese momento no se realizó con el énfasis y la fuerza que se requería. No se convenció a la Comisión Interamericana que este era un caso que no merecía ser presentado a la Corte, y de tal manera que esto tendrán que las personas que participaron en su momento explicar al país por qué ejercieron la defensa de esa manera. Lo que aconteció después fue un cambio radical en cómo se tenía que ejercer precisamente la defensa de un caso tan importante como este. Y como se ha dicho en el reportaje y ha hecho el procurador Huerta, no se escatimó ningún esfuerzo en poder precisar, aclarar, informar a la Corte Interamericana cuál fue el papel que cumplió el Estado peruano en este caso. Hay que recordar que la imputación que se realizó, y esto es bien importante señalar, es que este fue un operativo destinado a matar a los MRTistas. Así comienza este caso. Inclusive la pericia forense que firma un señor Baraybar establece que por lo menos 9 personas de los 13 o 14 MRTistas que participaron en esta operación habían muerto cuando ya no estaban en combate. Y de alguna manera esto se va pues afinando y luego concluyen que hay 3 personas, ¿no? Sí. 3 personas que se habrían rendido y que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. ¿Se concluye que son 3 o al final es una? La Comisión Interamericana, cuando presenta el caso a la Corte, afirma que hay 3 personas que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por la afirmación de este señor Ogura. Finalmente, en sede, y el problema que teníamos era que teníamos el caso todavía abierto en sede nacional. Y como ustedes saben, el sistema interamericano funciona luego que se agotan las instancias nacionales. Entonces, un poco exactamente lo que se ha solicitado desde el Estado es, oigan, deje que el Poder Judicial peruano termine su tarea y sobre eso, en todo caso... Exactamente, pronunciar. y eso fue lo que no se convenció al inicio de la Comisión Interamericana, por eso que yo creo que estos dos pasos... estas dos ¿Y no se convenció por qué? Porque lo que asume la Corte o la Comisión es que pues el Poder Judicial era incapaz, que era un juicio de alguna manera sesgado desde antes de conocer los resultados. Hay una imputación de plazo razonable, es decir, se demoró demasiado el proceso, pero en fin, es un proceso complejo, eso es lo que había que haber explicado en su momento y no se hizo de manera efectiva. El hecho es que el Poder Judicial peruano concluye finalmente que pues el único caso donde queda un manto de duda y que hay que investigarlo es el caso de Tito. Exactamente. ¿No? Eso es lo que finalmente queda, a pesar, repito, que la Comisión Interamericana dice que hay 3. Pero esto finalmente ya ha sido determinado por la Corte Suprema Peruana en sede nacional definitiva, y lo que se está planteando acá... Pero la Corte Interamericana, perdón, hay un paréntesis, podría volver a decir, no es uno, son 3. ¿Podría concluir esto? Yo estimo que no, porque justamente en todo momento la tesis ha sido que este asunto este es un proceso, un operativo eficaz, exitoso, que no ha tenido la misión de matar personas, sino la misión de rescatar rehenes. Aquí se ha hecho además un análisis del uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza. Y la sentencia de la Corte Suprema, en ese sentido, es muy valorativa de cómo el plan de la operación y cómo la operación misma se realizó de manera impecable. Es decir, con un uso de la fuerza proporcional a la situación y todo lo que fueron los comandos, la patrulla tenaz. Ellos son los que intervinieron, ellos son los que hicieron la operación de rescate, y creo que la valoración que ha hecho la Corte Suprema Peruana de los hechos sacan completamente a los comandos de cualquier sospecha. Eso es muy y nosotros, en la defensa que se hizo ante la Corte Interamericana, justamente hemos apuntado a que no puede existir ninguna mancha de duda de una operación como esta. Y la actuación de los comandos, digamos, la verticalidad que existe en una operación de este tipo, de las órdenes y cumplimiento de las mismas, generan absoluta certeza de que no ha habido ningún hecho irregular
en la forma en que actuaron los comandos. Exactamente, cuando uno recuerda, pues precisamente las últimas semanas en la prensa hemos estado también recapitulando y hablando con los comandos, no hemos tenido pues la oportunidad, yo mismo he estado también en la réplica de la embajada, he podido conversar con ellos. Y claro, lo que evidentemente queda en claro es que, bueno, acá hubo un combate tremendo, o sea, no estamos hablando pues de un operativo donde estás entrando pues a matar a gente indefensa, sino pues un combate, ¿no?, bastante de gente que estaba pues armada hasta los dientes, ¿no?, y demás. Y muy, o sea, vale la pena repetirlo, muy enmarcado en un operativo, en órdenes, en cómo actuaba cada equipo, cómo respondía al mando, ¿no? O sea, acá pues no es que hubieran ruedas sueltas, ¿no? Sí, y lo que abona a esta imputación que decían que los comandos habían entrado a matar, era el hecho de, hay una afirmación que está en el informe de fondo de la comisión, de que no llevaron, por ejemplo, grilletes para poder amarrar a los rehenes, a los secuestradores. Bueno, eso es una imputación que absolutamente está fuera de lugar y se ha demostrado tanto en sede nacional, y nosotros esperamos con la defensa en sede internacional, que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, creo que, y bueno, el segundo punto que nosotros consideramos debería ser valorado por la Corte Interamericana es justamente lo que ha acontecido en sede nacional. Es decir, nosotros dudamos que la Corte pueda salirse del marco que ya la Corte Suprema Nacional ha establecido en relación a cómo fueron los hechos. Porque la verdad de un hecho en general que haya ocurrido siempre está en la justicia, o debería estar en la justicia. Entonces, salirse de ese marco, creo, por parte de la Corte sería bastante irregular, por decirlo menos. Esta última sentencia pues debería dar todas las seguridades. Exactamente, y bueno, nadie está negando la situación de justicia que debe haber en el país. En este caso, la Corte ha determinado que esta persona, como dices tú, habría fallecido en circunstancias que merecen ser investigadas, y es lo que está haciendo el Estado peruano. ¿En qué punto está esto? ¿En qué punto está la muerte de Tito? Entiendo que está esto en investigación. ¿En investigación en el Ministerio Público? Está en investigación. Se está investigando a los dos policías que afirmaron que lo vieron vivo. Se está investigando al señor Zamudio, que es un prófugo que todavía no da la cara, que era una persona que pertenecía al servicio de inteligencia que dependía de Montesinos. De tal manera que la conclusión en lo que es la verdad que la justicia peruana ha determinado es que los comandos están fuera de duda, hubo uso proporcional de la fuerza, no hubo ninguna orden de matar a ningún rehén salvo en combate, como ocurrió, y el hecho de este incidente que está planteado en la sentencia de la Corte Suprema y de la tercera sala penal es un asunto que tendrá que ser investigado. Es cierto, por ejemplo, que Zamudio, que era un colaborador de Vladimiro Montesinos en este caso, no aparece, y probablemente pues nos faltan algunas piezas para saber exactamente qué pasa en esos últimos momentos de la vida de Tito. Pero lo que sí hubo un giro pues en la estrategia del Estado fue en el famoso tema de los gallinazos, ¿no? O sea, en un momento el propio ministro, pues, exministro Aurelio Loré de Mola expuso, ¿no?, esta hipótesis, ¿no?, que de alguna manera había habido un comando paralelo, ¿no?, que había sido pues dirigido de repente por el CIN, y que Zamudio pues era parte de este comando paralelo. ¿Eso se abandona o no se abandona del todo? ¿Qué ocurre con esa hipótesis? Bueno, al final el Estado asume, no, esto fue un operativo totalmente unitario, no hay nada paralelo, no hay nada pues hecho por la puerta de atrás, y bueno, pero igual seguimos, hay que decirlo, pues con la interrogante de qué pasó con Tito. Lo que pasa es que eso fue lo que justamente determinó el Poder Judicial, ¿no? Las sentencias en sede interna han determinado que ese sistema paralelo que aparentemente fue denunciado en su momento no ocurrió. Y lo que nosotros queremos es simplemente conocer la verdad. Y en este tema, la investigación que determinará si la persona falleció en las circunstancias que algunos dicen, es un asunto que tendrá su cuerda separada, tendrá su momento, y que ya se está haciendo, pero, y eso es claro que se sepa, ya los comandos están absolutamente fuera de ese marco. Eso es realmente eso es lo que dice la Corte Suprema, y eso es lo que nosotros aspiramos que la Corte Interamericana determine. Nosotros tenemos algunos problemas en el caso en sede internacional en relación al plazo razonable, ¿no? Por el tiempo, son 17 años que este asunto tiene ya en curso. Y aspiramos, y es parte de la defensa muy enfática que ha señalado el país, y que además la tiene en todos los casos que tiene en sede internacional ante la Corte Interamericana, es que el Perú no paga reparaciones a terroristas. Ya desde el caso Berenson, este asunto está determinado inclusive en un fallo de la Corte Interamericana que
¿Y qué pasa si el sistema interamericano nos dice usted tiene que pagar? Eso no va a ocurrir. ¿Podemos hacer una salvedad? Eso no va a ocurrir y en todo caso el Perú tendrá que tomar su decisión y estoy absolutamente seguro que la decisión será no pagar ningún tipo de reparación. Yo aspiro y quiero señalar que es una posición muy sólida la defensa del planteamiento de no pago de reparaciones porque finalmente las víctimas de esta operación criminal del MRTA fue la sociedad peruana, fueron directamente los rehenes, pero en ningún caso los terroristas que tomaron esa sede diplomática. Que son los que finalmente, aparte de un delito tan grave como un secuestro, ¿no? Como una toma de... Y eso realmente sería un insulto al Perú, y quiero decirles a todos mis compatriotas que la defensa que hizo el Estado peruano, el gobierno, este gobierno, ha sido la mejor defensa que se podía dar en un caso como este. Muy bien, esperemos con atención, pues, Juan, los resultados de la Corte Interamericana, con tranquilidad, vendrán en las próximas semanas seguramente. Con tranquilidad, ¿no? la Corte ingresa a un periodo de sesiones. Yo estimo que la sentencia debe estar saliendo en los próximos 15 días, 20 días, si no antes, pero hay que esperar con tranquilidad. Estoy seguro que la Corte va a escuchar, ya ha escuchado con atención los argumentos del Estado, para determinar si es un operativo que no fue un operativo criminal, fue un operativo exitoso, un operativo que buscó rescatar la vida de rehenes, respetar la vida humana y por supuesto garantizar a toda la sociedad que el Estado funciona. Hubo comandos muertos, hubo comandos que les dejaron secuelas. Yo estuve conversando con uno en Estados Unidos, hay uno que vive pues en Estados Unidos que terminó mutilado, y su decisión me pidió por favor no dar la cara porque él incluso todavía pues tenía temor, ¿no? de algún tipo de represalia, no sé si es un temor fundado o infundado, pero el hecho es que, como decíamos, no, esto pues deja heridas que van mucho más allá del tiempo, así que lo primero es que, como decimos, que los comandos pues queden absolutamente libres pues de polvo y paja por fin, se lo merecen, ¿no? Y el país se los debe. Así es.